Él era el nuevo ángel del infierno de Ventura, el joven forajido elegido personalmente mientras su presidente estaba tras las rejas. Sé que Josh tenía un parche y sé que eso lo convertía en un objetivo, pero nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona y nadie tenía derecho a quitarnos a Josh. ¿Quién disparó esa noche en Cave Creek, Arizona? ¿Fue un desconocido en la oscuridad, un rival con rencor, o alguien mucho más cercano de lo que nadie se atrevía a imaginar? La familia ofrece una recompensa de $20,000 por información sobre su asesino que puede enviarse de forma anónima a testigo silencioso. La familia tomó ese dinero, lo puso en una cuenta y decidió destinarlo a esa recompensa. Esta familia se toma muy en serio conseguir aunque sea el regalo de un arresto. Su papá aumentó la recompensa con la esperanza de que tal vez con el paso del tiempo la gente ya no tuviera miedo de hablar. Lo amábamos de corazón, igual que a los demás niños, pero queremos una respuesta. Quiero ver un rostro. Esta es la historia de silencio, traición y un asesinato que todavía pesa sobre Ventura como el calor del desierto. Diciembre de 2001. El aire dentro del centro de detención federal era denso, pesado, con olor a concreto y acero. George Christie estaba sentado tras las rejas. Pero vamos a regresar a diciembre de 2001. Y yo estaba en medio de pelear una acusación de 59 cargos. Y yo estaba en la cárcel con una orden de protección que no me permitía hablar con ningún ángel del infierno. Y aún así, incluso en confinamiento solitario, las noticias viajaban. Un nombre se susurraba a través de las grietas de los muros de la prisión. Josh Harbor. Josh Harbor era uno de los jóvenes que había estado cerca de mi chico y de algunos de los otros muchachos más jóvenes. Él era un poco más joven que ellos, pero era un tipo joven fuera de la ley con valores muy a la antigua. No era un loco buscando fama en el club solo por la gloria. Se vestía como David Ortega, se movía como él. Pasaba mucho tiempo con David Ortega, aprendió mucho de él y hasta se vestía igual. Pero para otros, él representaba el futuro, un nuevo soldado creado a imagen del pasado. Christie debía decidirse. David Ortega envió un mensaje diciendo que iban a someter a Josh a votación. Pero de alguna manera David Ortega me hizo llegar la noticia, estando yo en confinamiento solitario, de que iban a someter a Josh a votación. Quería saber cómo me sentía al respecto, ¿sabes? Puse toda mi confianza en David y le envié mi respuesta a David. Él tenía mi apoyo. Y poco después de la llamada vino una visita a la prisión. Inesperadamente, sin previo aviso, Christie entró en la sala de visitas y ahí estaba Josh Harbor. Ya no solo un prospecto, sino un ángel del infierno. El momento fue surrealista. Detrás de vidrio y paredes, Christie le estrechó la mano y le dio la bienvenida al club. Pensaba que Josh impulsaría aventura. En el mundo fuera de la ley, la creencia es frágil y la lealtad siempre se pone a prueba. Josh apenas había probado el parche antes de que el destino se acercara. Solo 6 meses. Después de esa visita, estaría parado afuera de un bar en Cave Creek, Arizona, y en cuestión de segundos estaría muerto. ¿Qué pasó entre esos momentos? ¿Cómo fue que un joven bautizado en uno de los clubes más temidos del mundo terminó ejecutado a sangre fría medio año después? ¿Fue un acto de violencia al azar o Josh estuvo marcado desde el principio? Y si estuvo marcado, ¿quién dio la orden? Su ascenso en la hermandad de Ventura fue rápido, casi demasiado rápido. Su muerte violenta y pública sacudió el mundo de los forajidos. Pero en el silencio, ningún hermano habló ni reveló la verdad. La historia de Josh Harbor inicia con esperanza y lealtad, pero termina en sangre sobre el asfalto del desierto. Junio de 2002, Cave Creek, Arizona. El aire del desierto estaba cargado de calor mientras caía la noche sobre el bar Kill Coyote Wild. Adentro la música sonaba a todo volumen, los vasos chocaban y los forajidos de Ventura se mezclaban con los locales y los habituales. Pero afuera, bajo el resplandor del neón, se desarrollaba un momento que lo cambiaría todo. Josh Harbor estaba de pie cerca de la entrada, tranquilo con un cigarro en la mano, sin saber que estaba a segundos de la muerte. Testigos contaron que un hombre se le acercó.
pero Josh estaba parado frente a un bar y se le acercó un hombre no identificado. Tuvieron una conversación breve, no parecía ser hostil y estaban lo suficientemente cerca como para poder tocarse. Y entonces sucedió. El hombre más grande sacó una pistola de la cintura, la puso bajo la barbilla de Josh y disparó. Un solo disparo, preciso y fatal. El tirador se alejó y desapareció en la noche. Algunos testigos juraron que era un hombre blanco, 1,85 corpulento. La descripción era bastante vaga. Lo que esperamos es que alguien que estuvo en esa zona, afuera del bar o pasando por ahí en su auto, tenga esa pieza clave de información que nosotros no tenemos. Otros insistieron en que era mexicano, con cabello largo y rizado, un rostro familiar en el círculo de Ventura. Miembros del club que estaban ahí me dijeron que el tirador no era blanco, que era mexicano, con cabello largo y rizado. Y eso encajaba perfectamente con la descripción de alguien que al final sentí que era el responsable. La confusión nubló la escena y ya al caer el cuerpo de Josh, el silencio del código de los forajidos pesó sobre todos los presentes. Entonces, ¿quién era el hombre detrás del arma? ¿Era esto una venganza personal? Desarrollándose sobre el asfalto de Arizona, ¿fue un mensaje enviado por rivales o era algo más oscuro? ¿Una traición arraigada en la política del propio club? Lo que siguió solo profundizó el misterio. Semanas después, Hoover, el presidente de Cave Creek, fue asesinado justo en la misma calle. Ahora, no mucho después del asesinato de Josh, Hoover fue asesinado. Y justo en la misma calle de ese mismo bar, tanto las autoridades como los ángeles del infierno también dijeron: Sonny y yo peleamos, fue un típico ojo por ojo y yo ordené la represalia. Pero dentro de Ventura, los rumores contaban una historia diferente. Algunos creían que Josh había sido marcado mucho antes de esa noche, de su muerte, más sobre deudas y rencores viejos, menos sobre azar. Después de eso, los detectives llegaron a Ventura. Interrogaron a los miembros, buscaron pistas, presionaron para romper el silencio. Y cuando regresé de España, ya había estado aquí un tiempo y 2 casos sin resolver de Phoenix. Los detectives se presentaron en mi casa aquí en Ventura. Esto fue después de que regresé y querían saber sobre Josh Harbor. Esta no fue la primera visita. Los detectives de homicidios vinieron tras el asesinato de Josh en 2002. Entrevistaron a varios Hells Angels de Ventura en la oficina de abogados de mi hija y, por supuesto, nadie vio nada, ya sabes. Y mi hija les advirtió a los de homicidios antes de que vinieran, ya sabes, nadie va a decir nada, nadie va a hacer una declaración. Pero un poco sobre Josh Harbor. En un mundo sin ley, los asesinatos quedan impunes. El silencio lo hace, y el asesinato de Josh quedó sellado bajo ese silencio. Su asesino nunca fue llevado ante la justicia. Un joven que se unió a Los Ángeles en diciembre desapareció para junio, su sangre empapando el desierto. Su muerte no fue solo una tragedia, fue un signo de interrogación, un recordatorio de que en este mundo la línea entre la hermandad y la traición es sumamente delgada. El primer nombre que salió a la luz fue uno que todos los ángeles de Ventura ya conocían: Roberto Chico Mora, un hombre con un historial tan violento como impredecible. Antes estuvo cerca en la órbita de Ventura, pero a inicios de los 2000 ya era más enemigo que aliado. Viejos rencores persistían, disputas por dinero de fianzas, faltas de respeto por número de identificación vehicular robados y una reputación de violencia imprudente. El pasado de Chico tenía motivos para que alguien buscara venganza. George Christie lo recordaba como un tipo impredecible. Y ya sabes, con los años mi atención cambió y se centró en una persona, y esa persona era Roberto Chico Mora. Sé que podía encargarse, ya había estado en la cárcel por matar a unos tipos de un club de motociclistas. Pienso que el club pudo llamarse Mala Compañía. No recuerdo, no me acuerdo. Y sabes, había mala sangre entre Ventura y Chico, sabes, Chico y yo tuvimos palabras antes de que yo me volviera residente de la casa Club de Ventura. Mi hija lo había representado. Le pagamos la fianza y no solo se fugó estando bajo nuestra responsabilidad.
Realmente humilló a mi hija. Ella tenía todo preparado en la corte y él nunca se presentó. Me lo tomé personal, no te metas con mi familia. Un hombre que nunca entendió las reglas, que nunca vivió según el código. Y Chico simplemente no tenía respeto. Así que se fue del club. Él y yo discutimos en el club. Pensé que íbamos a llegar a los golpes. Se fue de la ciudad y básicamente esa fue la última vez que lo vi en persona. Christie sospechó de él de inmediato. Cuando Josh cayó, todavía podía ver la imagen en su mente. Chico Heavyset, el hombre que testigos aseguraron ver fuera del bar Kill Coyote. Pero la sospecha no es prueba y nunca apareció ninguna prueba. Chico tenía historia con Ventura, historia con Ortega y antecedentes que incluían haber estado en prisión por asesinato. Pero la carta de Chico. Tuvieron una discusión y los tipos de Ventura le quitaron el parche a los miembros de Arizona y eso se volvió un verdadero desastre. Y te digo que no le tenía mucho respeto a Chico y te voy a decir por qué. Ciertamente, el incidente con mi hija, su actitud despreocupada simplemente hacia Ventura, la falta de respeto que nos mostró. Josh se metió accidentalmente en la mira de Chico, o la mano de Chico fue guiada por las órdenes de alguien más, porque detrás del humo y los rumores había algo más en juego. Cave Creek y Ventura nunca estuvieron tan cerca como parecía. Los susurros de política y resentimiento fluían como whisky. Hoover, el presidente de Cave Creek, había estado en desacuerdo con Christie, y semanas después del asesinato de Josh, el propio Hoover estaba muerto. ¿Fue esto una coincidencia o estaba conectado? ¿Josh fue solo daño colateral en una disputa mayor entre capítulos? El desierto recuerda aunque lo olviden los hombres. Afuera del bar, Kill Coyote Wild, el asfalto donde cayó Josh Harbor hace mucho que fue limpiado. Sin velas, sin memoriales, sin placas, solo silencio. Ese tipo de silencio que se traga las historias por completo. Los detectives presionaron tras el asesinato. Fueron a las puertas de Ventura, interrogaron a la familia de Christie, intentaron romper el muro, pero Ventura se mantuvo en silencio. Hola, soy el sargento Darío Abedul, testigo silencioso, y el Departamento de Policía de Phoenix requieren tu ayuda para resolver este caso de asesinato sin resolver. El 8 de junio de 2002, Josué Puerto, de 24 años, fue baleado y asesinado tras salir del bar y parrilla Coyote Salvaje en Avenida 17 y Bell Road, Phoenix. La hija de Cristina les dijo lo que ya sabían. Nadie iba a hablar y tenía razón. En el mundo fuera de la ley, el silencio no es solo protección, es la ley. Los rumores llenaron el vacío. Autoridades afirmaron que Christie ordenó represalias y que los Hells Angels europeos visitaron Ventura tras los hechos. Otros susurraban que el asesinato de Josh era parte de una disputa mayor, una jugada en un mortal juego de ajedrez entre capítulos. Cada teoría pintaba un panorama diferente, pero ninguna podía probarse. Y luego estaba Chico. Christie nunca dejó de lado su sospecha. Años después, sus caminos se cruzaron de nuevo y Christie le dejó una promesa. Sabes, tengo un mensaje para Chico. Bueno, él está muerto, pero si él recibiera el mensaje de mi parte, solo le diría, oye, ¿sabes qué, Chico? Te veré en el infierno, amigo, y ahí arreglaremos esto entonces. ¿Fue culpa, enojo o profecía? Si Chico apretó el gatillo, ¿por qué nunca se hizo justicia? Y si no lo hizo, entonces, ¿quién más quería borrar a Josh del mapa? Han pasado 2 décadas y las preguntas persisten como humo que se niega a disiparse. ¿Fue Josh la víctima de una venganza personal, una baja de la política del club, o solo un peón aplastado en una lucha de poder mucho más grande que él? La verdad está enterrada en el silencio, enterrada en el miedo, enterrada en el código de los forajidos que protege a los hermanos incluso después de la muerte. Y para Josh Harbor, un joven que ascendió rápido y cayó aún más rápido, el único legado que queda es el misterio de quién lo mató y por qué. Porque en los Hells Angels las historias no terminan con respuestas, terminan con silencio, y el silencio siempre deja las sombras más oscuras detrás.